Hoy toca hablar de la batalla más larga de la Guerra Civil Española y la que es también la mayor batalla de la historia de España. Hablamos de un episodio que fue absolutamente decisivo para equilibrar la balanza hacia el bando sublevado y que quedará escrito por los siglos de los siglos en la historia de España. Podéis entonar el ay Carmela, ya que hoy, en Memorias de Pezos, traemos la batalla del Ebro. Situémonos en plena Guerra Civil Española, más concretamente en el año 1938, durante el cual las tropas republicanas acaban de perder la ciudad de Teruel. Ya hace 2 años que los golpistas se levantaron contra la República y es en este momento cuando las tropas franquistas deciden iniciar una ofensiva fulminante en Aragón que barrería absolutamente al Ejército Popular de la República. En esta campaña, las tropas de Franco lograron llegar al mar Mediterráneo y aislar definitivamente a Cataluña, dividiendo además en 2 partes el territorio republicano. Por si fuera poco, este hecho también llevó a una crisis dentro del gobierno de Juan Negrín, una crisis que terminó por desbaratar por completo el Ministerio de Defensa Nacional de Indalecio Prieto. De esta forma, cada vez quedaba más claro que el final de la guerra estaba cerca y que la única baza posible para frenar a los sublevados era que el conflicto se internacionalizara en Europa y alguien ayudase a España, ya que recordad que estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, por parte de las potencias eurooccidentales la cosa estaba bastante tibia, ya que éstas habían optado por no hacer ni caso a la España republicana y mantenerse neutrales incluso hasta con la invasión alemana de los Sudetes. Aun con este percal, la idea del presidente Negrín sería resistir el máximo tiempo posible esperando el inicio de la guerra en Europa. Los republicanos españoles se encontraban prácticamente sin apoyos externos, a excepción de las brigadas internacionales y del armamento de la Unión Soviética. Además, el gobierno republicano tenía una enorme crisis interna y, como hemos dicho, el bando republicano estaba aislado territorialmente en 2 zonas. Por un lado, en Madrid la resistencia era cada vez más difícil, la ciudad estaba absolutamente asediada y el hambre y los bombardeos empezaban a hacer mella y a dinamitar la moral de los ciudadanos. En este mismo área de control republicano se encontraba Valencia, que tras la ofensiva de Aragón peligraba enormemente. Por otro lado, Cataluña resistía, controlada por los ejércitos republicanos. Estratégicamente, Franco podía tomar 2 caminos, Valencia o Cataluña. La voluntad del futuro dictador fue clara, se iría por Valencia para aislar a Madrid de los puertos de Levante y darle el hachazo final a la capital. Esto dejaría a las tropas republicanas en Cataluña la oportunidad de reagruparse y prepararse para la última gran batalla de la guerra. En el bando republicano, el jefe del Estado Mayor Central de la República, el general Vicente Rojo Lluch, quien ya se las había visto cara a cara con Franco en Teruel, sería el estratega encargado de montar el plan de operaciones. La idea estaba clara, las tropas de la República en el norte tenían que distraer a las fuerzas franquistas en el sur para aliviar la presión sobre el Levante y bloquear así el ataque sobre Valencia. Volver a unir las 2 zonas republicanas era prácticamente imposible, pero ganar un tiempo valiosísimo para Valencia sí era algo que se podía conseguir, y quizás así España llegaría sin un vencedor al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La idea del general Rojo pasaba por realizar un ataque sorpresa sobre las tropas franquistas que ocupaban el lado oriental del Ebro, un frente de no menos de 60 kilómetros que pasaba desde Amposta hasta Mequinenza, en Tarragona y Zaragoza respectivamente. Así, 2 unidades del ejército republicano se lanzarían en la gran curva del Ebro a un ataque en tenaza con el objetivo de conquistar Gandesa, donde residía el cuartel general de la 50 División del Ejército Sublevado. Además, se abrirían otros 2 frentes, uno al sur, en Amposta, y otro por el norte, entre Mequinenza y Fayón. El ataque sería llevado a cabo por el icónico Ejército del Ebro, que estaba comandado por el coronel Juan Guilloto Modesto. Un ejército que era cuanto menos variopinto, formado por veteranos de la Guerra Civil, recién armados con artillería pesada y cañones antiaéreos, además de nuevos modelos de aviones soviéticos que acababan de llegar, pero que por otro lado también contaba con un contingente enorme de jóvenes que habían sido reclutados a toda prisa debido a la urgencia del momento, la que sería la llamada Quinta del Biberón. Por su parte, la unidad que estaba destinada a defender esta línea del Ebro en el bando sublevado era el cuerpo del ejército marroquí, comandada por el veterano general Yagüe, primero al mando de la columna que ocupó Extremadura y responsable de la masacre de Badajoz. Como era habitual entre las tropas franquistas, el ejército de Yagüe estaba formado por soldados mucho más experimentados que los republicanos, legionarios, mercenarios de África o tropas regulares que además se incorporarían al cuerpo del ejército del maestrazgo. Así, a las 12:15 de la noche del 25 de julio, en una noche cerrada, los republicanos se lanzaron a cruzar el Ebro con un contingente de asalto que contaba con unas 90 barcas. A pesar de que era evidente, por la gran preparación de sus enemigos, los sublevados recibieron el ataque por sorpresa, y el avance republicano hizo que el cuartel general sublevado perdiese el contacto con los flancos rápidamente.
Con la idea de distraer la atención de los franquistas, las dos mencionadas ofensivas al norte y al sur también cruzaron a la otra orilla. La ofensiva que cruzó entre Mequinenza y Fayón, aunque logró cruzar e incluso extender puentes sin problemas, se las vio negras allí. La respuesta de los sublevados fue fulminante, y el 15 cuerpo de ejército allí destinado sufriría un horrible destino, quedando aislados con el río a sus espaldas. En cuanto al frente del sur, en Amposta, que estaba liderado por la 14 Brigada Internacional de la 45 División, sufrió cuantiosísimas bajas, pero logró completar el objetivo de evitar el posible apoyo de la 105 División franquista al cuartel general de Gandesa con éxito. Así, los republicanos lograron avanzar hasta Gandesa en una avalancha difícil de contener para las fuerzas de Franco. Este mismo tendría que ordenar a otras divisiones de otros sectores, como el del Frente de Levante, que fueran a apoyar a la batalla del Ebro, lo que significó un logro absoluto para los republicanos, ya que habían conseguido su primer objetivo. Y comenzaron los vítores. Remarcablemente, esta operación es un hito en la historia militar por la dificultad que tiene el franquear, nunca mejor dicho, un río tan caudaloso, algo para lo que sin duda era necesaria una valentía extrema. Pero a pesar del éxito inicial, los republicanos estaban bastante mal. Tras el ataque sorpresa, el ejército de África franquista comenzó a trincherarse y ofrecer una resistencia fuerte y profesional. Además, la artillería antiaérea no era suficiente para contener los ataques de la aviación franquista y de la Legión Cóndor, que también estaba por allí. El ejército de la República estaba plagado de fallos técnicos, y encima las tropas franquistas se las habían apañado para inundar sin previo aviso el margen del río, valiéndose de la apertura de los embalses de Tremp y Camarasa en Lérida. Por si fuera poco, la llegada gandesa de las tropas republicanas terminó con estos mismos cavando trincheras y sin el esperado bombardeo de una aviación que no aparecía nunca, inexplicablemente. A pesar de todo, el golpe de la ofensiva republicana fue enorme y atemorizó a los franquistas, que enviaron a Francia a miles de hombres a trabajar en las fortificaciones fronterizas de los Pirineos y el Marruecos español. Después, el frente quedaría estancado durante un tiempo considerable, y tras esto llegaría la respuesta franquista. Tras la aniquilación por parte de los franquistas de la bolsa que había quedado en la zona norte de Fayón, la batalla comenzaría una fase encarnizadísima en la zona central. La aviación y la artillería franquista martilleaban sin descanso las posiciones republicanas, que seguían resistiendo la línea, aunque poco a poco las tropas franquistas iban avanzando. Las bajas eran muy elevadas, y los franquistas tardaron un mes entero en reconquistar el territorio que habían perdido en tan solo 24 horas. A pesar de que la aviación sublevada destrozaba constantemente los puentes, los ingenieros republicanos se las arreglaban para volver a repararlos. Así, la prensa internacional poco a poco se hacía eco de lo que le estaba costando a Franco recuperar un terreno que, tanto por la calidad de sus tropas como por los medios a su disposición, debería haber retomado ya. Imaginaos el agosto que pasaron todos los combatientes, cargando con la artillería a cuestas en un infierno de lugar, bombardeado hasta la saciedad, y en el caso de los republicanos, con un río como frontera final a sus espaldas. Ya en septiembre, pasados 2 meses desde el inicio de la campaña, el frente vuelve a estancarse. Cada día las líneas republicanas son hostigadas por las tropas franquistas, que muestran su superioridad absoluta en el aire, a diferencia de los republicanos, que habían perdido el control de los cielos. No es hasta octubre cuando el ejército franquista consigue un lento avance y las divisiones navarras consiguen llegar cerca de la venta de Camposines, cerca de la ribera que meses antes era suya. Aún así, la República resistía. Por cierto, durante estos momentos de la contienda, las brigadas internacionales se retiraron junto con el resto de voluntarios de ambos bandos de la guerra debido a la posición del Comité de No Intervención que habían creado los franceses y británicos ante la movida que se les estaba viniendo encima en Europa. Esto no tuvo grandes consecuencias militares en la contienda, ya que la mayoría de los soldados, incluso de la 15 Brigada, eran españoles. Lo que sí fue un golpazo enorme para el gobierno de Juan Negrín fueron los acuerdos de Múnich, firmados por Reino Unido y Francia, en los cuales entregaron Checoslovaquia a los alemanes sin despeinarse. La política de resistencia de Negrín parecía no tener sentido ya. Franco era consciente de que el tablero de juego en Europa le sonreía a él, y parecía que la Segunda Guerra Mundial aún no iba a estallar. El 30 de octubre comenzó la contraofensiva final franquista. Durante 3 horas, tras el amanecer, las posiciones republicanas fueron bombardeadas con 175 baterías franquistas y más de 100 aviones. Los cazas republicanos, que no habían tenido gran protagonismo hasta entonces, se alzaron para batallar en la mayor refriega aérea de toda la campaña. Tras la caída de las cumbres de Cavalls, los franquistas comandados por Galera conquistaron la Sierra de Pandols
y las fuerzas de Yagüe llegaron en mayor número tras meses de batalla del Ebro. Así, al final, después de haber cumplido con creces el objetivo estratégico que le había sido asignado, con un material desgastado y falto de armamento y artillería, el ejército republicano hubo de retirarse a la otra orilla del río el 15 de noviembre de 1938. El asalto del Ebro había terminado. La esperanza de Negrín se vino abajo. Esta batalla dejó unas pérdidas humanas enormes para ambos bandos, decenas de miles. Además, allanó el camino para la derrota decisiva de la República y fue la antesala de la caída de Cataluña. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y recuerda que tenemos un nuevo canal, Memorias de Dolly, en el que hablamos de biología. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.